ambiental propiamente tal, y luego los temas relacionados con la RCA, un poco el post-RCA, que es un tema de la mayor experticia incluso. Y justamente en la mitad tenemos uno de los temas, creo yo, más complejos de abordar de un punto de vista no solamente técnico, sino que también y especialmente político, y es la calificación ambiental de los proyectos. Fíjense que la comisión que se crea por la presidenta Bachelet habla de tres objetivos: potenciar las facultades del SEA, legitimidad social de proyectos, los temas territoriales, lo que está haciendo la gente del Ministerio de Energía, marco legal y certeza jurídica, básicamente el post-RCA, y habla de ejes estratégicos, criterios de ingreso e instrumentos de evaluación, procedimientos y contenidos de la evaluación, participación de los servicios públicos, participación en consulta indígena, el tema así, la consulta queda dentro o afuera, y también instrumentos asociados a la RCA. Fíjense que de forma muy notable, lo que se echa de menos es justamente pensar o repensar la calificación ambiental del proyecto. ¿Cuál es el órgano? ¿Qué tipo de órgano tiene que calificar ambientalmente el proyecto? Y no está dentro de la pauta, de los ejes y los objetivos de la comisión que se creó. Y claro, es una gran deuda, creo yo. Ahora, puede ser que quizá no se haya puesto a propósito, porque obviamente es uno de los temas más polémicos. Y de hecho, uno si revisa especialmente la historia de la ley 20.417, la del 2010, la que modifica la ley 19.300, prácticamente de todas las intervenciones de los parlamentarios, uno de los temas más álgidos que se discutieron en el Congreso tenía que ver con el componente técnico y el componente político en la calificación ambiental de los proyectos. Entonces, claro, llama la atención que no esté, quizá no está justamente por un tema estratégico, de, como decía el profesor Carrasco, ¿no es cierto?, entrando al Congreso uno sabe que va a salir. Ahora, la idea de las ideas matrices, los proyectos de ley nunca, muchas veces son totalmente respetados, pero es curioso que no se haya incluido, quizás fue más bien un tema estratégico. La ley 19.300 estableció para la calificación ambiental de proyectos, ustedes recordarán, a las comisiones regionales de medio ambiente, con un claro componente político. Básicamente la figura del intendente, el gobernador, que es casi más político que el intendente, con lo que se ha tocado conocerlo, los CORE, que ya son más políticos que los gobernadores que los intendentes, y los CERECO. Y de alguna manera uno piensa, bueno, ¿cuál fue la razón? Porque uno lo ve dentro de los procedimientos administrativos, es una rareza, o sea, es algo bastante inusual este componente tan alto político en un procedimiento administrativo, en cuanto al acto administrativo terminal. Y claro, lo que siempre se dice por parte de aquellos que redactaron la ley 1900 y pensaron este sistema, este modelo, es que de alguna manera, cuando el año 1994 se promulga la ley 1800, claro, existía algo de normativa ambiental, precisamente sectorial, previa, pero evidentemente se toma al sistema de evaluación de impacto ambiental como el gran instrumento efectivo que iba a implementar gestión ambiental de una manera rápida y efectiva. Entonces, en ese contexto, evidentemente, dado que faltaba temas ambientales o instrumentos de gestión ambiental de carácter más colectivo, sea normas de calidad, especialmente normas de emisión, planes, etcétera, bueno, se requería otro instrumento, pero que de alguna manera esos temas que debían ser zanjados a un nivel superior, como no existía esos instrumentos, fueran zanjados a un nivel inferior. Entonces, claro, ahí uno entendía un componente político que cubriera esos espacios que generaba la falta o carencia de instrumentos de gestión ambiental de carácter más bien colectivo o no sitio específico, como el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, la ley 20.417, cuando se presenta en el Congreso, en el año 2008 por ahí, modifica el órgano que calificaba los proyectos en evaluación ambiental. ¿Y lo modifica en qué sentido? Solamente iban a calificar los proyectos un grupo de CERECs, ni siquiera estaba el intendente, ese era el proyecto original. Entonces, gran escándalo en el Congreso, cómo se estaba sacando los elementos territoriales presentados en los CORE, en el gobernador y en el intendente, por parte de los CEREMI, muchos de los cuales los mandatos de Santiago, ¿no es cierto?, respondían directamente al ministro, más que a la región.
Entonces hubo una crítica muy fuerte en temas especialmente de centralización respecto a esta propuesta de lo que fue el proyecto de ley original y finalmente derivó en la ley de 1417. Ahora, obviamente, lo que fue la tramitación legislativa finalmente se incorpora al intendente, conformando lo que es actualmente la comisión de evaluación, o sea, el intendente de evaluación. O sea, lo que se discutía es el elemento técnico versus el elemento político en la calificación ambiental de los proyectos. Ahora, vámonos a algunos elementos de la discusión, de lo político y lo técnico en lo que fue la historia de la ley 20.417. Miremos el mensaje de la ley 20.417. Evidentemente, el Ejecutivo lo que quiso con esta modalidad de tener solamente a los serenos calificando ambientalmente los proyectos fue de alguna manera acotar el elemento político. ¿Por qué? Porque evidentemente en la evaluación ambiental quienes generan los procedimientos son los servicios que están conectados con la serenía. Y obviamente son los serenos que votan. Entonces, de alguna manera, se fortalece, por así decirlo, el elemento técnico dentro de lo que era la calificación ambiental de los proyectos a través justamente de los serenos. Pese, evidentemente, al componente político alto de los serenos en cuanto a sus asignaciones, que muchos son personas que están muy metidas en temas políticos. Y eso lo dice el mensaje, porque dice, al final, de este modo, se garantiza un modelo de funcionamiento semejante al actual, a las COREMA, de autorización integrada de funcionamiento, pero vinculado a los organismos con competencia ambiental. O sea, se quiere apuntar o acotar el elemento político, disminuirlo y darle, por así decirlo, más cancha al elemento técnico. Bien entre comillas, porque solo seré. ¿Quién es el diputado Vallespín? Y es curioso la intervención del diputado Vallespín, porque el diputado Vallespín fue el director de la CONAMA de la región metropolitana y luego fue intendente de la 10ª región. Entonces, obviamente, el profesor Vallespín sabe exactamente cómo funcionaba el sistema de impacto ambiental, o sea, su voz es totalmente autorizada en estas materias. Y lo que dice, también se debatió sobre la despolitización de las COREMA como instancia de decisión final del sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, preferentemente ellos defendieron la permanencia de autoridades políticas. Estaba hablando de parlamentarios que habían hablado antes. Tal como dijo el diputado de Venezuela, no es bueno que sigan, dice el diputado Vallespín. Fue intendente y conozco el tema. Les pregunto, ¿qué posibilidad tiene un sereno, independientemente del informe técnico que reciba en su momento, de votar en contra de lo que plantea el intendente? Ninguna, responde el ex intendente de forma categórica. Senador Minami. De alguna manera fue bien curioso la discusión de la ley, porque básicamente los que defendieron más el elemento político fueron más bien parlamentarios de la alianza. Y los que de alguna manera, siguiendo creo yo también del Ejecutivo, de acotar lo político y lo técnico, fueron los parlamentarios más bien de la concertación, los que apuntaron más bien al componente técnico. Senador Nominal dice, uno puede tener legítimas diferencias, yo tengo muchas con respecto a la decisión del Banco Central. Sin embargo, creo que a nadie se le ocurrirá de la moneda alegar contra una resolución del instituto emisor. ¿Por qué? Porque su institucionalidad es sólida. A uno podrá gustarle o no, pero es respetada. Entonces yo quisiera una institucionalidad ambiental con el mismo nivel de respetabilidad que tiene el Consejo del Banco Central. Y aquí el que la rompe, desde el punto de vista de lo técnico y lo político, y de frente defiende la opción política, es el senador Alamán. Y aquí estas frases son bien notables. En segundo lugar, como reflexión general, deseo consignar que me asombra, por cierto, no quiero ser peyorativo, la simpleza con que las intervenciones de algunos honorables colegas se ha hecho referencia a la dicotomía o la dualidad entre decisiones técnicas y decisiones políticas. Pero consideremos el asunto con un poquito más de reflexión. Por lo pronto, quisiera hacer presente que una de las decisiones que se tomaron con criterios únicamente técnicos fue la transición. La estupidez política y técnica más grave de que se tenga recuerdo. Sigue el senador. Pero lo que habitualmente ocurre en cualquier materia compleja es que no existe una sola opinión técnica, sino dos. De manera que en lo técnico, entre comillas, a menudo no se registran verdades absolutas. Y si ello es así, ¿cuál es la única instancia que puede dirimir entre lo correcto y lo incorrecto? Obviamente, una de carácter político. Se va a llamar el político, evidentemente. Entonces, venir a plantear acá, como un gran descubrimiento, que el problema de la institucionalidad ambiental radica en el conflicto permanente entre decisiones técnicas y políticas, es de una simpleza
que no condice con el nivel intelectual que es tan honorable e inteligente de corporación. Fíjense el contrapunto, que es bien interesante porque de alguna manera esto se refleja en lo que fue la discusión del proyecto de ley y justamente, eventualmente creo yo en la discusión actual de quizás dejar un poco de lado el tema de la calificación ambiental respecto a las tareas propias de la comisión, ese creo. Ahora, ¿existe la necesidad de un espacio político para la calificación ambiental? Pensemos en 1994 versus actualmente año 2015. ¿En qué ha cambiado la institucionalidad ambiental en estos años? Bueno, obviamente se creó un ministerio, que ya sea, se creó una superintendencia. Pero obviamente una de las cuestiones más relevantes tiene que ver justamente con el haber empezado a cubrir todos aquellos espacios que el año 1994 no estaban necesariamente cubiertos. Y aquí yo siempre a los alumnos, aquí tengo por ahí un poco unos exalumnos, les muestro esta imagen, esta lámina. Obviamente uno no puede hablar de una jerarquía de los instrumentos de gestión ambiental, ya porque la Constitución tiene que estar establecido por ley. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, evidentemente hay una jerarquía. Y esa jerarquía de alguna manera está plasmada por la relevancia desde el punto de vista de las políticas públicas de cada uno de los distintos instrumentos de gestión ambiental. Evidentemente, aquí tenemos el sistema de impacto ambiental, es lo más abajo, porque obviamente el CIA, su alcance y toda su inteligencia tiene que ver con un proyecto específico, respecto al cual, evidentemente, y salvo quizás te va un alcalde, no se puede hacer mucha política pública. Y en el sector medio tenemos todos los instrumentos de gestión ambiental de carácter colectivo, general. Ya no es el proyecto específico, el CI 4.2015, esto sí se ha desarrollado, sin perjuicio de lo que todavía hay que avanzar, por ejemplo, en temas de evaluación de la estrategia. Y arriba tenemos las normas de calidad. ¿Qué es la norma de calidad? La norma de calidad es la política ambiental, expresada, es la visión política, con un rayado técnico, y hacia la cual tienen que apuntar todos los distintos instrumentos de gestión ambiental. O sea, la política ambiental manda la norma de calidad sobre los instrumentos de carácter colectivo y sobre, evidentemente, los instrumentos de carácter específico. Entonces, frente a la pregunta anterior, ¿existe la necesidad de un espacio político para la gestión ambiental año 2015? Obviamente el escenario ha cambiado muchísimo. Y ese escenario básicamente lo muestra esta lámina. Y además, es una cuestión muy relevante, obviamente todo este instrumento de gestión ambiental tiene su institucionalidad asociada, pero además, un cambio muy relevante tiene que ver con esto, con el contencioso administrativo, o sea, la existencia de los tribunales ambientales. Obviamente, en la situación previa, año 94, año 97, con el reglamento CDA, claro, la reclamación al juez ordinario, de alguna manera, quedaba bastante entredicho por las capacidades que podía tener ese juez ordinario, de hacer caso, un tema más complejo, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben. Pero hay un cambio bien radical con la existencia de los tribunales ambientales. Evidentemente, claro, ya hay un ente que va a hacer un control de legalidad, y dentro de ese control de legalidad, todo eso lo que son los temas de discrecionalidad, proporcionalidad, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, razonabilidad. Entonces, obviamente, ¿pero de qué espacio político están hablando? Parece que al final ese espacio político se pensó para el tema de la discrecionalidad respecto a lo que eran las empresas políticas propias, las coremas, etcétera. Pero ahora, de alguna manera, ese control de legalidad, el tema de proporcionalidad y razonabilidad, ¿quién lo hace de forma efectiva? Va a ser el Tribunal Ambiental. Entonces, obviamente, esto nos muestra que ya los espacios para el actor político, por así decirlo, que se justificaba quizá el año 1994, actualmente ya no tiene mayor justificación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del espacio político en la calificación ambiental? Yo me acuerdo que en una entrevista después de fallar un alcalde, dije a la prensa que en el fondo quiero la visión política, dentro de un rayado de la cancha eléctrica. Dijeron, pero al final, obviamente, es una realidad. Ciertos órganos, tanto lo que es la comisión de evaluación, como lo que es una vez que ya está listo, ¿no es cierto?, ya termina la evaluación técnica y está la calificación, como es la instancia del comité de ministros, son instancias que evidentemente son políticas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que exista este espacio político? Son muy complejas, creo yo. En primer lugar, existiendo un espacio político, toda, de alguna manera, la presión política va a recaer justamente en ese espacio político. O sea, si no existiera un comité de ministros, ¿ustedes creen que en la elección última, en la campaña, se hubiera mencionado el caso de Hidroexcel? No.
pero fue un caso que se menciona justamente porque se sabía que un comité de ministros, ¿cierto?, podía revisar la decisión de un comité de ministros previo. Entonces, de alguna manera, es una situación que es súper compleja y es una rareza realmente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Obviamente, ese espacio político da, de alguna manera, una incertidumbre para lado y lado, tanto para la aprobación como por el rechazo. Sino el caso de Ibersen, yo creo que este es uno de los mejores ejemplos. Y además, justamente por los casos que mencionaba el profesor Carrasco, Tocotalillo, CMP y también el caso de Punta Alcalde, la situación en un comité de ministros es súper compleja, porque de alguna manera, por ejemplo, pensemos en lo que fue en el caso de Ibersen. Claro, si el comité de ministros llega a percibir que hay una ausencia, una falta de línea de base, bueno, la medida no fue apropiada, por lo tanto, se rechaza el proyecto. ¿Qué posibilidad tiene el titular de presentar antecedentes en ese comité de ministros? Ninguna. O sea, de alguna manera, claro, uno dice, lo político te da un ámbito de acción que desde un cierto punto de vista puede arreglar o mejorar proyectos, pero de alguna manera te puede generar también un espacio en que se puedan producir situaciones de francos abusos. Entonces, es muy complejo, de alguna manera, que queden todavía espacios, creo yo, políticos en lo que es la calificación ambiental del proyecto. Ahora, ¿cuál es la propuesta en relación al tema de la calificación ambiental? En alguna vez, bueno, salió publicado, ¿cierto? Y también fue bastante comentado. La propuesta es la siguiente: dado que tenemos una institucionalidad ambiental mucho más desarrollada, esa pirámide que veíamos, que el tema del contencioso administrativo más de los tribunales ambientales, por lo que efecto las resoluciones de calificación ambiental sean otorgadas por servicios de evaluación ambiental, especialmente por su director ejecutivo. En cuanto a los proyectos regionales, el director regional, ¿no es cierto? En el caso de los proyectos interregionales, puede ser el jefe de la división de evaluación ambiental, en ambos casos con reposición de un recurso jerárquico, ¿no es cierto?, que sería al director ejecutivo, de manera de agotar la vía administrativa y luego poder reclamar directamente a los tribunales ambientales. Esto obviamente significa la eliminación de la instancia, entre comillas, del comité de ministros. Y obviamente, si uno opta por una solución de este tipo, el gran problema es que toda la presión política va a recaer en el servicio de evaluación ambiental. Entonces, de alguna manera, esto tiene un doble efecto. O sea, que, ok, sacamos lo político, pero quizás politizamos totalmente al servicio de evaluación ambiental. Entonces, por eso, hay que pensar en una mayor autonomía política del servicio de evaluación ambiental. ¿Cómo se logra esto? Acabamos de ver lo que hizo el sector fiscal nacional económico, que tiene bastante grado de autonomía, pese a que es una designación pública, pero presidencial. Obviamente con periodos de tiempo que superen a los periodos de gobierno, respecto al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en que también no pueda ser removido, sino quizás con la intervención de otro poder del Estado. Puede ser la Corte Suprema o puede ser el mismo Congreso. Entonces, de alguna manera, uno fortalece al Servicio de Evaluación Ambiental y le da mayor autonomía e independencia política. También esto debería ir de la mano de la regulación remuneratoria. Uno podría pensar en algún tipo de asignación distinta a los funcionarios del SEA y también lo que puede significar quizás la escala fiscalizadora aplicada al servicio de evaluación ambiental. Y también pensar en las facultades propias del SEA, en el sentido de facultades expresas para no tomar en cuenta pronunciamiento que no tenga que ver con competencia de los servicios y ese tipo de cuestiones que se ha hablado bastante. Finalmente, ya un tema que obviamente yo creo que ya es más tema de Jorge, tecnificar un poco las resoluciones de calificación ambiental, para así tener ya totalmente tecnificado el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero ojo, siempre con la posibilidad de reclamar después, agotando la vía administrativa, de acuerdo a esta propuesta, al Tribunal Ambiental, para que el Tribunal Ambiental pueda revisar proporcionalidad, temas de legalidad, ¿no es cierto?, y razonabilidad de la decisión administrativa. Muchas gracias.